por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas en los procedimientos sancionadores ordinarios PSO 08/2020 y PSO 09/2020. En la cuenta, esta ponencia en primer lugar propone la acumulación de los recursos de apelación en virtud de que existe conocida en la causa de identidad en la autoridad responsable y en el acto reclamado. Por otra parte, que los recursos de apelación que se analizan identificados con las claves TRAP 03/2020 y TRAP 04/2020 deben sobreseerse porque han quedado sin materia derivados de que se actualizó un cambio de situación jurídica, toda vez que el 10 de septiembre de 2020 el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas dictó resolución en los procedimientos sancionadores ordinarios. Por tanto, al haber quedado sin materia los medios de impugnación, esto es, por existir una resolución de fondo, lo que procede conforme a derecho es sobreseer los recursos de apelación citados. De la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Si me permites, magistrada presidenta, por favor. Adelante, magistrada Marcia. Gracias. Pues, compañeras magistradas, compañeros magistrados, nada más quiero hacerles un breve comentario en relación a los expedientes RAP 02 y los acumulados 03 y 04, que son asuntos relativos a unas medidas cautelares decretadas en su momento por el secretario ejecutivo en relación con dos procedimientos sancionadores, el 8 y el 9, que en el momento se autorizaron y lo que se decretó es que han sido colocados en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Este asunto ha seguido una cadena impugnativa en la cual el quejoso acudió a la Sala Regional Monterrey y Sala Monterrey emitió una resolución en donde nos ordena emitir una nueva sentencia, que sería la que en este momento se pone a su consideración, en la que nos decía que deberíamos de pronunciarnos sobre si hubiera sido correcto o no del quejoso. Les quiero llamar su atención en el sentido de que Sala Monterrey emite su sentencia en fecha 9 de septiembre. En esa fecha nos vincula a este tribunal electoral para efecto de que emitiéramos resolución donde nos pronunciáramos sobre el emplazamiento. Al día siguiente de que se emite la resolución de Sala Monterrey, el 10 de septiembre, el Instituto Electoral de Tamaulipas emite una resolución de fondo en los procedimientos sancionadores 8 y 9, que son los relativos a las medidas cautelares, y por lo tanto el proyecto que pongo a su consideración lo que está proponiendo es sobreseer los asuntos. ¿En qué términos? Pues bueno, si bien es cierto que en el proyecto, en el expediente original, los RAPs 3 y 4, que interpuso Rigoberto Ramos Ordóñez en contra de las medidas cautelares, en este momento tendríamos que señalar que las medidas cautelares son una resolución accesoria. Sí, es una determinación que no constituye un fin en sí mismo, sino lo que busca, cuando se decretan, es conservar la materia de litigio, así como evitar un daño grave e irreparable a las partes, así como a la sociedad. En el particular, como ya existe un pronunciamiento de fondo en cuanto a la infracción, las medidas cautelares pierden vigencia, ¿sí? Ya serían, toda vez que hay un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya resultan no trascendentes. Por lo tanto, en ese sentido, los medios de impugnación han quedado sí sin materia porque ya hubo un cambio de situación jurídica y, por lo tanto, lo que se propone es que al existir ya una resolución de fondo, se sobresean los citados recursos de apelación que tienen relación exclusivamente con las medidas cautelares. Esa sería la propuesta para decretar y resolver el sobreseimiento de los presentes expedientes. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, magistrada, qué amable. Si no hay otra participación, le pediría al secretario general tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente, Marcia Laura Garza Robles.
Son mis propuestas, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. Micrófono. Con las propuestas, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Con ambos proyectos, secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de las dos propuestas. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el juicio para dirimir conflictos laborales identificado con la clave TEJCL 05-2018 se resuelve de la siguiente manera. Único. Se sobresee el juicio laboral instaurado en contra del Tribunal Electoral por desistimiento de la demanda y la acción de los actores Elías Américo Hernández Villanueva y Constancio Ramón Rodríguez Galván. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archives el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, los recursos de apelación identificados con las claves TERRAP 02-2020, TERRAP 03-2020 y TERRAP 04-2020 acumulados se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumulan los recursos de apelación TERRAP 03-2020, TERRAP 04-2020 y el diverso TERRAP 02-2020, debiéndose glosar copia certificada de la presente resolución a los expedientes acumulados. Segundo, queda firme el expediente TERRAP en términos del apartado 8 de la presente resolución. Tercero, se sobreseen los recursos de apelación TERRAP 03-2020 y TERRAP 04-2020 en términos del apartado 9 de la presente resolución. Cuarto, en cumplimiento al ordenado en el expediente CMJE 39-2020, remítase inmediatamente copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Monterrey para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad al expediente como asunto total y definitivamente concluido. Continúo. Secretario Paulo César Figueroa Cortés, por favor, sí, cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Secretario. Sí, con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave TE-RAP-05/2020, promovido por 3 ciudadanos en contra del acuerdo número YETAM-A-CG-09/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se aprobó el dictamen relativo a la designación del secretario de fecha 12 de mayo del presente año. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno, se propone confirmar el acto impugnado conforme a las siguientes consideraciones. Primeramente, se hace mención del escrito de ampliación de la demanda promovida por una de las actoras. Al respecto, esta ponencia considera que el mismo es inadmisible, toda vez que este no versa sobre hechos novedosos o desconocidos por la actora al momento de presentar su demanda primigenia, además de que el mismo fue consideraciones vertidas en el proyecto de la cuenta. Por cuanto hace a la solicitud de inaplicación del artículo 24, párrafo tercero del reglamento de elecciones del INE, que hicieron 2 de las actoras, en el proyecto de la cuenta se propone declarar como improcedente dicha petición,
toda vez que al contrastar los argumentos vertidos por las actoras en sus respectivos medios de impugnación, así como lo establecido en la porción reglamentaria de la que solicitan su inaplicación, se advierte que no expresan argumento alguno que controvierta alguna disposición de la Constitución Federal que permita a este órgano jurisdiccional advertir alguna discordancia. De ahí que se concluya por parte de esta ponencia que los argumentos vertidos por las actoras son meramente subjetivos y los mismos son insuficientes para la procedencia de su petición. En lo que respecta a los agravios hechos valer por las actoras, se propone declarar como infundados los mismos. En efecto, a juicio de esta ponencia, el acuerdo impugnado no atenta contra los derechos humanos de igualdad y no discriminación de las actoras, además de que dicho acuerdo se acusa el principio de legalidad y máxima publicidad que deben revestir los actos de las autoridades administrativas electorales. Los humanos de igualdad y no discriminación de las actoras, si bien es cierto la Constitución Federal y los tratados internacionales establecen una serie de prerrogativas en favor de las y los ciudadanos, también lo es que dichas prerrogativas no son absolutas. Así lo ha sostenido la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial de rubro derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. En el asunto que nos ocupa ya ha sido designada una mujer como titular de la Secretaría Ejecutiva del IETAM, ya que ha sido un cargo históricamente ocupado por un hombre. Sin embargo, conforme a las diversas disposiciones contenidas en la Constitución Federal, en la Constitución local y en las leyes secundarias, el consejero presidente del IETAM cuenta con la facultad legal de proponer a la persona que ocupará la Secretaría Ejecutiva de dicho instituto. En relación con lo anterior, se puede decir que se trata de una facultad discrecional a favor del consejero presidente del IETAM, prevista en las normas jurídicas ya referidas, mismas que no son contrarias a los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, en virtud de que se trata de una justificación superior constitucional proporcional, cuyo objetivo consiste en cumplir con las múltiples y variadas obligaciones que su cargo le impone. Por otro lado, es de considerarse por parte de esta ponencia que el acuerdo cumple con los principios de legalidad y máxima punzable. Ellos así, todas que conforme a las disposiciones federales y locales, la designación del secretario ejecutivo del IETAM no requiere de la emisión de una convocatoria por parte de la responsable, sino que conforme a la que las propias normas señalan. La designación de la persona que ocupará dicho cargo surgirá a propuesta del consejero presidente. Una vez hecha la propuesta, la comisión correspondiente se encargará de revisar si la persona propuesta cumple primeramente con los requisitos establecidos en la propia ley, además de que dicha comisión someterá dicha propuesta a una valoración curricular, realizará la entrevista y tomará en consideración los criterios que garantizan la imparcialidad y profesionalismo de la persona propuesta. Posterior a ello, la comisión respectiva emitirá un dictamen en el que aprobará o desechará la propuesta hecha por el consejero presidente. En caso de que se aprobara la propuesta por parte de la comisión, se turnará el dictamen al Consejo General para que emita la determinación correspondiente. En ese sentido, del acuerdo impugnado se desprende que la autoridad responsable ciñó su actuar a lo establecido en la norma, cumpliendo de esa manera con el principio de legalidad. Por consiguiente, no existió la violencia política en razón de género y mucho menos atenta contra el principio de alternancia de género. Por cuanto hace el cumplimiento del principio de máxima publicidad, esta ponencia arriba a la conclusión de que la responsable cumple con dicho principio, toda vez que la propuesta de la persona que ocuparía la Secretaría Ejecutiva fue hecha por el consejero presidente en sesión pública, al igual que la emisión del acuerdo que hoy se recurre. Tales condiciones son las que permiten a esta ponencia considerar que los motivos de disenso hechos valer por las actoras son infundados y por consiguiente la propuesta que se somete a consideración de este pleno es de confirmar el acto impugnado. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave TE-RAP-09/2020, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo de decisión emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas dentro de los expedientes PSO-08/2020 y PSO-09/2020 acumulados. En el proyecto de la cuenta, esta ponencia propone al Pleno de este órgano jurisdiccional el desechamiento de la demanda conforme a lo siguiente.
Con base a las constancias que obran en autos, se hace evidente para este tribunal electoral la existencia de un impedimento para continuar con la sustanciación del medio de impugnación y, en su caso, el dictado de una sentencia de fondo respecto de la controversia planteada originalmente por el partido actor, toda vez que los hechos que sirvieron de base para promover la demanda han sufrido una modificación sustancial con motivo de la emisión por parte de la responsable de un pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado en el escrito de demanda. Por ello, esta ponencia somete a consideración de este Pleno el desechamiento del medio de impugnación. Es cuanto, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos que pone mi ponencia al Pleno, pero sí me gustaría ahondar un poco más de lo que acaba de señalar mi secretario de Estudio de Cuentas, si me lo permiten. Me voy a concentrar en el RAP 05-2000. El asunto en cuestión, vienen 3 ciudadanas a impugnar la designación del secretario ejecutivo del Instituto Electoral. Esencialmente, las 3 ciudadanas, ¿qué es de lo que presentan o en sí sus agravios? Es falta de emisión de una convocatoria pública para designar al secretario ejecutivo. Que el cargo del secretario ejecutivo debe recaer en el género femenino a fin de garantizar la alternancia de género. Y que el proceso de designación no se hizo de manera transparente. Por lo que, atendiendo al estudio de los motivos de inconformidad de las actoras, la ponencia a mi cargo propone y pone a su consideración confirmar el acto o el acuerdo que vienen a impugnar las 3 ciudadanas. Perdón. Perdón. Como ya lo dijo el secretario, para mi ponencia no existe disposición legal alguna que obligue a la autoridad responsable señalada en los medios de impugnación a emitir una convocatoria pública para la designación del secretario ejecutivo. De ahí que no se contraviene el principio de legalidad, pues el acto que están impugnando se encuentra apegado a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el caso concreto. Respecto a la alternancia de género en el cargo de la Secretaría Ejecutiva, considero que no existe obligación constitucional, legal o reglamentaria que tenga como imperativo la alternancia de género en el cargo del secretario ejecutivo. Pues este principio aplica al ente colegiado y no a los cargos únicos como lo es la Secretaría Ejecutiva. En la libertad configurativa legal que tiene el Congreso del Estado, así lo estableció en la norma aplicable al caso concreto, derivado de las reformas en materia política electoral en materia de paridad de género. Respecto a la falta de transparencia en el proceso electivo del cargo del secretario ejecutivo, tampoco se acompañan los motivos de disenso de las recurrentes, pues contrario a lo expuesto por ellas mismas, la ponencia a mi cargo considera que la responsable llevó a cabo un proceso deliberativo y transparente en un primer momento con la propuesta que hizo el presidente del Consejo
de la propuesta, de esa facultad discrecional que él tiene, y en un segundo momento, cuando la comisión que dictamina obviamente, hace un análisis de los requisitos que debe cumplir el secretario ejecutivo, la propuesta que está haciendo el presidente. Y luego viene la emisión del acuerdo donde lo consideraron idóneo y el Consejo aprueba el acuerdo donde lo designan. Todo esto, la responsable actúa mediante sesiones públicas. Okay. Cabe mencionar que dicha propuesta fue aprobada de manera unánime. En conclusión, el Instituto Electoral de Tamaulipas resolvió la elección del secretario ejecutivo conforme a las leyes preestablecidas, y al hacerlo de esa forma se ciñe a los principios fundamentales electorales que rigen a las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia electoral. Muchísimas gracias. No sé si alguien más desea hacer uso de la voz. Por favor, que me lo indique de manera audible porque no los alcanzo a ver. ¿Permites, magistrada presidenta? Adelante, magistrada Marcia. Bueno, pues comentar lo que de alguna manera ya sabemos. Este asunto ha sido un asunto complicado que nos ha llevado varias sesiones, varias charlas, varias pláticas, porque si bien es cierto, por supuesto mis compañeras magistradas, su servidora, y por supuesto nuestros compañeros magistrados varones, siempre hemos estado comprometidos con las cuestiones de las mujeres y las cuestiones de género, y normalmente buscamos precisamente tener una interpretación o una visión que resulte lo más favorable, en este caso al género femenino. Sin embargo, pues digo, adelanto mi voto a favor de tu... Sin embargo, pues digo, adelanto mi voto a favor de tu proyecto en este sentido, porque pues definitivamente no podemos, quisiéramos que el sentido, la interpretación de la ley pudiera ser otra, quisiéramos en lo personal, yo sé que los 5 integrantes quisiéramos poder apoyar el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, el análisis legal constitucional que estamos obligados, por supuesto, más allá de la empatía que pudiéramos tener, nos obliga a resolver conforme a derecho, y en ese sentido creo que tu proyecto eso es precisamente lo que refleja. No podemos hablar de que esta designación se hubiera hecho, como lo señalan las sectoras, de una manera ilegal o faltando a las obligaciones que marca la ley. Si bien es cierto, y lo quiero manifestar de esa manera, si bien es cierto, la reforma de paridad en todo precisamente lo que busca es la participación de más mujeres y fomentar el que las mujeres lleguen a los puestos de toma de decisiones. Sin embargo, como se señala en el proyecto, todo esto cuenta con limitantes y acotaciones. En este caso, me gustaría decir que al hablar del cargo de la Secretaría Ejecutiva, estamos hablando de un cargo único. No estamos hablando de un ente colegiado, no estamos hablando de direcciones, digamos, del instituto donde puedas hacer una valoración de cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Estamos hablando de un cargo único. La Secretaría Ejecutiva recae en una sola persona y, de acuerdo a lo que bien señala el proyecto, con ciertas digamos, facultades y obligaciones que la propia ley electoral marca y da como facultad discrecional al presidente del IETAM. Entonces, si bien es cierto, por supuesto que esperamos en un futuro poder ver a las mujeres en estos puestos, en específico en la Secretaría Ejecutiva, vamos viendo en la integración de todas las autoridades, incluidas las electorales, administrativas y jurisdiccionales, una mayor participación de mujeres. Sin embargo, en el proyecto en específico, lo que se plantea y se pone a consideración de este pleno es una situación concreta en relación a la designación del secretario ejecutivo, en el que creo que no hay
ninguna disposición ni constitucional ni legal de nuestras normas jurídicas y por lo tanto acompañaré el sentido del proyecto, aunque resulte difícil como mujeres, digamos, y como hombres, que son nuestros compañeros también comprometidos con la alternancia, entender que aunque nos gustaría que hubiera más mujeres, en el caso específico no es que votemos en contra de las mujeres, sino que estamos votando a favor de la legalidad y de las obligaciones que marca nuestra Constitución y la ley. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrada. ¿Alguien más? Muy bien. Pues al no haber más participaciones, le pediría al secretario general, por favor, tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Con mis propuestas, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. Por la propuesta de la presidenta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. En los mismos términos, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de ambos proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, me permito informarle que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 05-2020 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acto impugnado. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archives el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 09-2020 se resuelve de la siguiente manera. Se desecha de plano la demanda. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archives el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Continuamos con los siguientes asuntos. Secretaria Gloria Graciela Reina Halsevi, de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno, la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas. Secretaria Gloria. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los expedientes TERDC 11-2020 y TERDC 12-2020 promovidos por las ciudadanas Luz Daniela Cruz Santos y Rosalinda Aguirre Trejo, respectivamente, y en los cuales esta ponencia propone su acumulación, en virtud de que impugnan el decreto 106 emitido por la 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, formó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la ley electoral y de la ley de medios, por la presunta omisión de adoptar medidas legislativas para garantizar los derechos políticos de las mujeres en el registro de las listas de representación proporcional y de la asignación de regidurías a los candidatos independientes. Del estudio y análisis de los medios de impugnación, esta ponencia propone desechar las demandas, en virtud de que se actualiza la causal de imprudencia, falta de interés jurídico de las promoventes, ya que no se desprende actualmente estén participando como aspirantes o de algún partido político, algún cargo de elección popular, o bien que promuevan el medio de impugnación como candidatas independientes, ya que de las constancias del expediente no se deriva que se encuentren en esos supuestos. En consecuencia, el acto que pretenden combatir las promoventes no vulnera en su perjuicio ningún derecho político electoral y, por tanto, a ningún fin eficaz llevaría el estudio de la controversia planteada, pues no existe una conculcación de derechos que reparar y, por ende, ningún derecho que restituir a las demandantes, por lo que al actualizarse la causal de improcedencia
Consistente en la falta de interés jurídico de las promoventes, se propone desechar de plano los presentes medios de impugnación. Magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta, por si alguien de ustedes hacer uso de la voz. Si me permites, Presidenta. Adelante, magistrado. Como ha quedado visto, el asunto en cuestión está relacionado con una serie de reformas legales que el Congreso del Estado llevó a cabo recientemente en materia de género y que, con motivo de estas reformas, dos ciudadanas acudieron a este tribunal a solicitar que colmáramos esas omisiones legislativas, como bien saben, y que, bueno, pues en opinión de las promoventes les estaba causando un perjuicio en sus derechos político-electorales, particularmente en el aspecto de su condición de ser mujeres. Al respecto, como ha quedado precisamente ya claro en la cuenta, estamos proponiendo desechar la demanda presentada por estas dos ciudadanas, porque independientemente del contenido de las reformas legales, el estudio del que no entramos, en su recurso no acreditan tener ningún interés jurídico, evidentemente. ¿Por qué sostenemos eso? Bueno, pues porque las constancias que obran en el expediente no se desprende, no vimos ningún derecho electoral o político que hubiera sido conculcado, no se acredita esta condición en el expediente y por eso finalmente decidimos no entrar al fondo del asunto. No tenía sentido si faltaba este interés jurídico por el cual pudieran ellas presentar estas acciones. En virtud de esto, pues concluimos que se configura una causal de improcedencia perfectamente encuadrada en la legislación por falta de interés jurídico y, bueno, lo conducente es proponerles que se desechen de plano los medios de impugnación precisamente por esta circunstancia de falta de interés jurídico. Esa es la opinión de esta ponencia, estamos sometiendo a su consideración y esa es mi intervención, Presidenta. Muchas gracias. Magistrado, si no hubiese más intervenciones, pediría al secretario general que tome la votación. Te falta tu audio, secretario. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Danés Rojas. Con mi proyecto, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. A favor del proyecto, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Y a favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. A favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, me permito informarle que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, los recursos de defensa de derecho político electorales del ciudadano identificados con las claves TRDC 11-2020 y T. Primero, que acumula el recurso ciudadano TR, debiéndose glosar copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Segundo, se desechan de plano las demandas por actualizarse la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico de las fuentes. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 12:44 de este día 24 de septiembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión pública. Muchísimas gracias a las magistradas, magistrados, a los que estuvieron acompañándonos en la sesión. Que pasen muy buena tarde.